Sodoma y Gomorra se trasladó al colegio Bertolt Brecht. La doble moral y el nepotismo de los directivos parásitos. Agradecemos la iniciativa del compañero Zósimo y otros por el siguiente escrito que muestra que la contaminación de los directivos ya ha hecho raíces hace tiempo en el colegio Bertolt Brecht entre la feudalidad y el neoliberalismo. Compañeros, a continuación trataremos sobre algunos aspectos referidos a quienes ostentan el poder en nuestra institución con una práctica dirigencial feudal, oligárquica y neoliberal a la vez. Estas tres detestables formas en un solo monstruo parásito llamado el Consejo Directivo del ICH-CD. Actualmente el CD parásita, que además cabe verdades, está conformada por individuos, que ya hace más de 15 años se rotan el poder, cambian los lineamientos institucionales de acuerdo a sus intereses, cúpula mafiosa y pequeño burguesa. Hay varios hechos concretos que lo demuestran. 1. El despido a docenas de profesores y empleados, porque iniciaban relaciones sentimentales con otras compañeras, acusándoles de aprovechamiento. Sin embargo, en la desfachatez más descarada, estos señores feudales y liberales del CD terminaban aplicando ellos la doble moral porque aprovechándose de su poder, mantuvieron y mantienen relaciones sentimentales con sus subordinadas. Faustino Zapata Huanca, aprovechándose de su condición de responsable general del colegio Bertolt Brecht, inició relaciones sentimentales con su subordinada, la empleada Naida Valencia, que actualmente es su esposa. El empresario poltrón y cajero eterno Faustino Zapata Huanca, José Luis Castillo Porturas, aprovechándose de su condición de responsable general del colegio Bertolt Brecht, inició relaciones sentimentales con su subordinada, la auxiliar Gisela Martínez. Para lograr ello tuvo inclusive que votar del colegio a su anterior enamorado, el profesor Paucar, de cómputo, amigo íntimo y compañero de área del docente José Cárdenas. El zángano de Castillo Porturas, profesor de qué será, pero menos de historia, derecha de casaca guinda y azul. Alfredo Pipacaruapoma, aprovechándose de su condición de responsable general del colegio Bertolt Brecht, inició relaciones sentimentales con su subordinada, la profesora Edith El Piscueta, quien además tiene las cosas más claras que el profesor. El rabioso y soplón cómplice de Paredes Serrano, Alfredo Pipacaruapoma. Gustavo Villar Mayuntupa, este individuo sexualmente asolapado, aprovechándose de su condición de director colegio Bertolt Brecht de la sede de San Felipe, dio riendas sueltas a sus bajos instintos, acostándose con la auxiliar Ángela Ponce no importándole que fuese esposa del profesor Valenzuela. El Nerón del colegio Bertolt Brecht, el destructor de parejas y hogares, el director parásito e inmoral Gustavo Villar Mayuntupa. Héctor Zavala Valdeón, este individuo aprovechándose de su condición de responsable general de la editorial Lumbreras, embarazó a su subordinada Merky Salas, una empleada de la editorial. Actualmente el profesor la tiene viviendo en un hotel, burlándose no solo de la institución, sino también de su esposa y su familia. Indignación masiva que remueve a toda la editorial, principalmente a las empleadas. Danny González Chinchay, este personaje, aprovechándose de su condición de encargado de investigación pedagógica y del pasquín Ururi, acosa y seduce a las profesoras y empleadas. Entre sus últimas hazañas se acostó con sus secretarías Gina López Quinto e Ivete Mejía Canales respectivamente, escándalo masivo en la academia. El CD para cuidar a este miserable lo han mandado a dictar un tiempo a la sede de Los Olivos. Esperamos que no vuelva. Este individuo es muy hábil para mantenerse siempre en el poder. Tira la piedra y esconde la mano. Felipe Bravo Navarro, este lumpen con actitudes fascistas es recontra super archiconchudo, abiertamente dice que no tiene dos caras, se quita los zapatos en las cohesiones, lanza sillas a los empleados cuando está embriagado, utilizando adjetivos delincuenciales, matonescas, quien además considera a su sede como un feudo donde hace y deshace las cosas. Absolutamente todos, por ejemplo, saben que ni su esposa confía en él. Aprovechándose de su cargo como director general del colegio C de San Felipe, embarazó a la auxiliar Rosario Serna y hasta ahora no quiere ni desea reconocer a su hijo. De tal palo tal astilla, allí está pues. De tanto llevarlo Eleazar Armando Flores Medina al prostíbulo La Anaconda, a su alumno aplicado Felipillo Bravo y todos los profesores de historietas, el lumpen de Bravo, trasladó el antro de perdición al colegio Bertolt Brecht. 2.
Otro plano de la feudalidad está en la acumulación de bienes, por ejemplo se han convertido en pseudo-burgueses, son dueños de grandes propiedades, carros, casas, departamentos, etc. Estos traficantes ideológicos se la llevan fácil, con sus grandes sueldos de más de 6.000 soles mensuales, sin contabilizar lo que reciben informalmente. En el colmo de la avaricia, cobran más sueldos en la universidad, para ello se hacen pasar por catedráticos, con sus títulos que ellos mismos se regalaron, para ello utilizaron el pedagógico San Marcos, que fue parte del ICH. 3. Actualmente han construido un aparato oligárquico. Antes la responsabilidad era coyuntural, pero cuando esta pandilla de directivos parásitos llegó al poder todo cambió. Se entornillaron en su cargo y empezaron a rotar entre ellos, y para mantener contentos a sus arrastrados lambiscones comenzaron a crear puestos de directores en las sedes y unidades, generando mayor costo y burocracia con el pretexto de la descentralización. Y de vez en cuando, traen a su entorno a incautos y o arribistas, para lavarse la cara frente a las bases, como pasó con José Castillo Porturas, perteneciente a la clase media, que se convirtió en un parlanchín, cómico ambulante, vendedor de cebo de culebra y escudero de este CDI por sus servicios prestados, será el próximo presidente de la ICH. Otros son Julio Méndez Mina, Eduardo Zamora Villaorduña, directivo títere y zángano, que en la actualidad está amedrentando a compañeros, profesores y empleados valientes, que además tiene su esposa, Talía Lucana Terrones, trabajando en UCH. El nepotismo de Zamora. ¿Y hace cuántos años dejaste de dictar aritmética, para pasar tristemente a ser el labiscón del corrupto poltrón Zapata Huanca? Ahora su último jale, Florentino Zárate Carvajal, que en poco tiempo traicionó a los compañeros por un puesto y sueldo, le gustó más el confort y la comodidad que le ofrecieron, que la lucha por los principios institucionales. 4. Otras de las características feudales es la formación de castas a través del método del nepotismo. Por ejemplo, dejan entrar a sus familiares directamente a cargos importantes, mientras muchos profesores y empleados son marginados, con el burdo argumento que no son de confianza y les falta capacidad técnica. Los profesores antiguos son confinados solo al dictado y los empleados antiguos son confinados a las bibliotecas y a las cajas, solo hasta allí pueden aspirar, por más estudios que tengan con tanto sacrificio. Aquí solo algunos casos. Faustino Zapata Huanca, aprovechándose de su condición de eterno director de economía, colocó a su hermana en apoyo de tesorería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, no teniendo ninguna experiencia y perfil para la función. Eleazar Flores Medina, aprovechándose de fungir como dueño de la institución y cuyo cargo actual es de director académico de nivel universitario, ya logró insertar a su hija Pulpina como apoyo de RRHH del Colegio Bertolt Brecht de Colonial. Ya quisieran muchos tener esa suerte. El único mérito que creemos que permitió que llegara a ostentar tal cargo es que cargará una pancarta del partiducho Frente Perú. Ese cartel debe de decir: los profesores conscientes no se arrodillan frente a los directivos parásitos. Danny González Chinchay, aprovechando su condición de encargado de investigación pedagógica y del Pasquín Ururi, ha incorporado a trabajar a la institución a sus primos, sobrinos y amigotes. Roberto Carlos Cotrina Portal, en su condición de directivo eterno del ICH, colocó hace 15 años hasta la actualidad, a su esposa Ada Mónica Alvarado Paucar como directora del Colegio Bertolt Brecht, la que se hace de la vista gorda frente a burdel que han convertido los directivos al Colegio Bertolt Brecht. Ada Alvarado Paucar, vestida de beige, la esposa del dictador Cotrina Portal, la directora que nunca sanciona ni encara personalmente a directivos parásitos e inmorales, pero como si amedrenta y coacciona a profesores conscientes. Nota. Y todos los responsables del CD tienen a sus esposas trabajando en el colegio, asumiendo responsabilidades. ¿Por qué los familiares de los eternos directivos ingresan directamente a puestos? ¿Por qué no pasan por las restricciones, parámetros y evaluación al igual que los demás profesores y empleados? Estas son algunas de las preguntas que también nosotros nos hacemos. 5. Estos eternos directivos corruptos, son buenos para exigir y criticar, pero entre ellos concilian, como los otorongos congresistas, pero nunca dan el ejemplo. Los directivos parásitos saben bien claro, que las críticas de las bases, no es a la institución sino a ellos.
Pero, hábilmente y burlonamente se victimizan en sus reuniones privadas y dicen sus frases trilladas. Están criticando a la institución, hay que buscar la unidad en base a principios, hay que denunciarlos, hay que defender a la institución, están levantando la mano contra la institución, siempre los responsables hemos sido blanco. Planteamientos que ni los integrantes que convocan, les creen. Prácticamente los obligan a plantear posición. Faustino Zapata Huanca, ¿alguien le ha visto en qué aula y sede dicta? Dicta el segundo curso. ¿Porque tiene el eterno puesto de director de economía? ¿Acabó la universidad de ese poltrón? ¿Qué carrera ha terminado? ¿Tiene conocimientos profesionales para el puesto que ostenta? José Castillo Porturas, Alfredo Pipacaruapoma, Roberto Cotrina, Florentino Zárate Carvajal, Eduardo Zamora Villaorduña, que tiene su esposa trabajando en la UCH, Danny González Chimchay, el que pone a sus lambiscones para que prepare material didáctico, todos los directores de sede, todos estos, ¿por qué no dictan el segundo curso? ¿Con qué moral, ética y ejemplo exigen a los profesores que dicten el segundo curso? A estos directivos y sus lambiscones, los únicos títulos que acreditan que han estudiado algo, son los documentos que tramitaron aprovechándose del Pedagógico San Marcos y la UCH, pero solo son papeles porque ni asistían a clases, convirtiendo a la UCH en una sede de Azángaro. César Espinosa Herrera, R08, este personaje que es más conocido como Chinguel fracasado, siempre se le ve coimeando a los secretarios de los jueces para que no salgan las sentencias de los juicios que los profesores y empleados han denunciado en contra de la mala gestión de la institución, aunque es tan malo este personaje que las coimas es en vano, siempre pierde. ¿Informará realmente los montos exactos que coimea? ¿Alguien le ha visto en qué aula y sede dicta? ¿Por qué no dictan el segundo curso? Antonio Montalvo Correa, este es el más duro para criticar a los compañeros por algunos errores, pero en su práctica es el más miserable, mecánico y mediocre, pues se quedó con las justas en tercer ciclo en la uni. Repudiado y rechazado por las bases, ¿por qué no dictan el segundo curso? ¿Por qué el CD lo nombró director general de las Academias Aduni y César Vallejo, si es el más atrasado y retrasado políticamente? Otros aspectos de la mentalidad feudal del CD es la servidumbre a todo nivel, por ejemplo. A las compañeras, en vez de tecnificar más su trabajo, lo convierten en siervas, las cuales cumplen la función de sirvientas del CD, servir café, comprar bocaditos, limpiarles sus escritorios, enviar sus directivas, hacer mandados, etc. En sus reuniones les gusta tomar desayuno y almuerzo a costa del trabajo de los profesores y empleados. A veces, para amortiguar las críticas de las bases, reparten bocaditos en reuniones de planas. Dentro de su práctica neoliberal del CD podríamos dar algunas referencias concretas. Burdas justificaciones, que solo evidencia su mediocridad como dirigentes sociales, han despedido a los empleados de mantenimiento e incorporado a la Service Silsa a todas las sedes del Colegio Bertolt Brecht y las sedes de Bolivia y Colonial de las Academias Aduni y César Vallejo. A fin de año están pensando seguir despidiendo a los compañeros empleados de mantenimiento de los demás locales y reemplazarlo por Service Silsa. No valoran el sacrificio dado, sacrificio que ha permitido el desarrollo de la institución. Contratan profesionales para que les ayuden en la gestión, pero no les dan las condiciones para su trabajo. No se dan cuenta que el problema no son los profesionales, sino los directivos parásitos mediocres, que tienen una mentalidad feudal, y los mismos profesionales que han contratado se dan cuenta de la pequeñez mental de estos directivos parásitos. Estos directivos del CD, a espaldas de las bases, cada año salen fuera de Lima por varios días, se quedan en lujosos hospedajes, gastando el dinero generado por los profesores y empleados, según ellos, para planificar mejor. Se creen liberales, pero no se dan cuenta de su mentalidad feudal. Olvidan que las ricas ideas están en las bases, porque en ellas se encuentra la práctica concreta. Quieren convertir a la institución en una católica, pero olvidan que la institución tiene su propio fin. Y con los mediocres que tienen como directivos, solo están logrando en ser un remedio de católica. Sobre la creación de su partido. Estos sinvergüenzas lo están negando, argumentan que nuestro actual presidente del ICH, Roberto Cotrina Portal, no tiene nada que ver, dicen que la foto no prueba nada, que el profe solo estuvo caminando por allí.
Son uno de dos. 1. Tenemos un presidente imbécil que no entiende lo importante del cargo que tiene, o 2. Piensa que los integrantes de la institución somos imbéciles que le vamos a creer tremendo cuento. Cutrina Portal, el primero de izquierda, dice que la foto no prueba nada, renuncia inmoral. Si tanto les gustan las elecciones, ¿por qué entonces no convocan elecciones para nombrar a los nuevos directivos? Saben que las bases los expectorará. Tiemblan, tienen miedo, terror. Justifican sinvergüenzamente y dicen: aplicamos el centralismo democrático. Lo que en verdad aplican es el centralismo dedocrático. Compañeros, y la experiencia y la historia nos dicen que los regímenes edificados sobre la ignorancia y sumisión, la censura y el control, con élites cerradas y no controladas, no suelen alcanzar altas cotas de desarrollo moral, intelectual y material, y más bien acaban degenerando formas más deleznables de corrupción, nepotismo y egoísmo.